tema que quiero platicar con ustedes se llama reparando redes. Reparando redes. Y el pasaje que encontramos en Marcos 1, un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. ¿Por qué hay que reparar redes? En los pasajes de la Escritura y en todos los lugares donde estuvo, y ahí de hecho llamó a varios de los discípulos, a Pedro, a su hermano, a Jacobo, a Juan, a Andrés, que es hermano de Pedro, o sea, todos ellos, algunos de ellos los llamó como pescadores, y recuerdan que les hizo una invitación, este, eh, los haré ahora pescadores, pero de hombres, ¿no? ¿Y por qué reparar redes? Porque hay dos cosas muy importantes. En la escritura nos habla una de reparar redes y otra de limpiar redes. Cuando se limpia una red es cuando ya fueron a pescar, sacaron ya todos los peces, o en el caso y en varios casos no pescaron nada. Y recuerdan que cuando llamó a Pedro y que Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, fue que dijeron, ¿cómo les fue en la pesca? Y dice, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada hemos pescado. Entonces, dice que estaban limpiando las redes. Y cuando estaban limpiando las redes, pues es que decir, nomás lo único que sacamos fue basura, lo único que sacamos fue, no sé, eh, cosas que no funcionaban, hierbas, un montón de cosas que no funcionó, y por eso tenían que estar limpiando las redes. Y fue cuando el Señor les dijo, ok, ahora lancen la red de su lado derecho, y láncenla, y cuando sacan la red, pues llena de peces. Normalmente la pesca se hace en la noche, es en las noches. Recuerdo que en una ocasión que estuve por allá por Cosquigui, por Entabladero, había un pastor que muy querido en todas esas zonas, y me acuerdo que dice, pastor, dice, fuimos a pescar unas cosas, y me preguntó, me dice, ¿le gustan las acamayas? Yo no sabía que era una acamaya, o sea, de plano no sabía que era una acamaya. Me acompañaba el pastor Saúl, que él es el pastor líder de toda esa zona de iglesias. Y le dije, pues sí, le dije, yo tenía hambre, y dije, pues sí, una camaya me sonó un pájaro con plumas. Y dije, sí, yo me como ahorita hasta las plumas, ¿no? Y, cuando me trae el plato, una camaya, un camarón así que parece un langostín, así enorme. Digo, wow, yo se lo pasé al pastor Saúl. Digo, Saúl, pues empieza tú. Saúl sin pena ni empieza y le empieza a dar, y yo esperando que me traigan mi otra canalla, ¿verdad? Y entonces pues, pasaba el tiempo, y el pastor Saúl ya iba bien avanzado, y yo no, y se me acerca el pastor y me dice, ¿qué pastor? Dice, ¿y su acamaya ya se la tomó? Digo, no, digo, se la pasé a Saúl, digo, pero estoy esperando. Fue la única que pescamos, pastor. Fue la única que pescamos toda la noche. Y así recuerdo esa frase. Toda la noche fuimos a pescar con las rayas, o sea, con las redes, y fuimos a pescar. Y fue la única que pescamos. Y yo volteo a ver a Saúl, y Saúl disfrutando su acamaya, su langostino prácticamente, y yo dice, pero bueno, dice, aunque sacó unos camarones, pero unos camarones de qué tamaño impresionante, riquísimo. Entonces,
Normalmente se pescan a mucho. Sentimos que hemos hecho muchas cosas, hemos hecho muchos esfuerzos, hemos hecho muchas programas, planes y todo, y no ha funcionado, no funcionan las cosas. Y luego pasan situaciones que nos superan, naturales, espirituales, emocionales, personales, devocional. Y lo único que estamos haciendo es limpiando redes, tratando de sacar ahí la basura. Pero Dios siempre tiene y nos va a decir, aunque no sea la hora acostumbrada, aunque no sea el momento acostumbrado y aunque no sean las cosas como tú las habías planeado, pero el que tiene control soy yo. Y damos gracias a Dios por ello. A veces enferma, pero Dios sigue teniendo el control y estamos quizás limpiando la red. Pero también hay otra, que hay que reparar redes. ¿Y por qué reparamos redes? ¿Por qué hay que reparar redes? Porque nos preparamos para la pesca. Y hoy quiero compartirte todo esto, pero creo que siempre es bueno recordar. Y como hemos aconsejado un día a Pastora Fabio, vuelve a predicar los temas que tienes, porque no creas que porque lo predicaste una vez ya se lo saben, ¿no? Entonces, por eso mismo, yo sé que ustedes son muy conocedores, muy expertos, muy capacitados, pero de todas maneras quiero repetir y recordar algunas cosas con unos cambios que he hecho, que tenemos que prepararnos para la pesca. ¿Y qué pesca? Pues la de 2026. Estamos haciendo y estamos preparando, estamos ya en noviembre del 2025 y es tiempo de estar reparando redes porque nos estamos preparando para la pesca. Ok, la primer punto, una de las áreas que tenemos que reparar en nuestra red, la visión. La visión. Como iglesia, tú tienes una visión general, una visión que Dios te ha dado, Dios te ha mostrado para tu iglesia y esa es la que tienes a lo mejor ahí enmarcada. Yo espero que tengas una visión de tu iglesia y que la tengas enmarcada, que hay ahí, que la gente, toda la identifica con esa visión. Tú debes tener una visión para general, o sea, de lo que Dios ha puesto desde que Dios te llamó. Esa es la visión general. Pero también hay una visión de cada año. De cada año, cuál es la visión de cada año. No es de que es la estrategia que vas a usar este año para cumplir y llegar a la visión general. Es una estrategia más. No es que estés cambiando la visión, pero es importantísimo que a estas alturas ya tú tengas, es noviembre. Recuerdo que hay algunos pastores que dicen es que yo no tengo ni visión general, o sea, no tengo, bueno, es importante. ¿Por qué es importante? Dice Habacuc 2:2, entonces el Señor me dijo, escribe la visión, escríbela en tablas para que puedan leerla fácilmente. Entonces, tiene que haber una visión. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? ¿Cuál es la visión de tu iglesia? Entonces, tenemos que tener bien claro, bien definido cuál es la visión para hablar de recorridito, o sea, que se entienda, que sea una visión clara, bien definida. Nosotros, por ejemplo, la nación sea transformada por el poder del Espíritu Santo y pueda alcanzar el propósito
de Dios para su vida, lo puede alcanzar y lo puede desarrollar. Para eso está en la iglesia, porque Dios nos llamó para algo. Dios nos ha llamado para cumplir un propósito, su propósito. Entonces, y ahí tenemos que luego tienes una misión. La tiene que tener, pero bien clara, bien, o sea, bien definido, para qué estoy en esta iglesia. Eso es lo que tú tienes que marcar para tu iglesia. ¿Cuál es la visión? Pero ¿cuál es la visión para 2026? Ya la debes tener, debes empezar a trabajar cuál es la visión. Con la ayuda de Dios, nosotros ya este año, pues normalmente cada año lo presentamos la visión en diciembre, en un evento que llamamos desayuno para servidores. Convocamos en primer lugar a los servidores. Y como nos ha enseñado Claudia Caraballo, ¿no? Primero es Dios el instrumento que usa al líder, y le da la visión, pero después la visión la tiene que compartir con su círculo más cercano, que son los visionarios, que complementan, que enriquecen, que apoyan, que aplicar e implementar la visión que tú has compartido. Ya es de noviembre, en diciembre, a más tardar, que la compartimos implementados, y después durante todo el mes de enero tienes que estar predicando, enseñando cuál es la visión de ese año para los mantenedores. ¿Quiénes son los mantenedores? Pues los que están recibiendo los beneficios de esta visión y que comparten la visión con otros. Esa es la congregación. Entonces, es importante que cuando estamos reparando redes, que nos estamos preparando para la pesca, es que tengamos bien claro cuál es nuestra visión. Espero que tú ya la tengas. Bien, segundo, el llamado. Repara la red de tu llamado. Es una convicción a pesar de cualquier circunstancia. Jamás el llamado y el don que Dios te ha dado, jamás Dios se va a arrepentir. Es irrevocable. Mira lo que le pasaba a Pablo, y conocemos tú y yo lo que le sucedía al apóstol Pablo. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Mira con qué convicción Pablo está diciendo. ¿Y por qué lo decía así Pablo? Porque había grupo de personas que dudaban de su llamado, y no tan solo dudaban de su llamado, sino que también les decían a otros que Pablo no era apóstol, que él no había estado con Jesucristo, con los discípulos, ¿no? Pero si tú te das cuenta, el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le enseñaba muchas cosas. Lo que yo recibí, decía Pablo, quiero compartirles lo que yo recibí del Señor. El Señor le enseñaba personalmente a Pablo, y Pablo tiene una convicción bien clara de quién era, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté pasando. A veces lo que nos pasa y nos sucede a nosotros nos hace pensar y decir: híjole, creo que Dios nos ha llamado. Todo me está saliendo chueco, no salen las cosas como lo estamos planeando. Y luego, repito, nos sobrepasan cosas naturales, cosas familiares, emocionales, congregacionales, temas de salud, temas de finanzas. Nos puede salir cualquier tipo de situación, pero el llamado es un llamado firme del Señor, porque Dios no se equivoca cuando Dios te ha llamado. Dios no se ha equivocado cuando nos ha llamado. Él no se arrepiente de haberte llamado. Y el éxito no se mide en lo bien que salen las cosas. Si pudiéramos evaluar el ministerio de Pablo, por eso mucha gente dudaba del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Por todo lo que le pasaba. Cárceles, persecuciones, era apedreado, casi lo matan, siempre perseguido, siempre criticado, siempre. O sea,
Si evaluáramos supuestamente el balance del apóstol Pablo y luego todavía termina encarcelado y luego lo decapitan. O sea, cualquiera diría, no, pues fue un fracaso. Ante los ojos de los hombres son fracasos, pero ante los ojos de Dios estamos pasando por un proceso donde estamos siendo probados como se prueba el oro con el fuego. Y Dios nos va a acercar adelante, porque Dios tiene siempre el control. No se ha equivocado contigo, no se ha equivocado con nadie. Firme en tu llamado. Debemos permanecer, perseverar, luchar y seguir adelante. Pese a todo, Dios siempre tiene el control y vamos a salir adelante. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Porque Dios es bueno. Tercer punto, planes y programas. Híjole, poner en orden correcto tus tareas, tus planes y programas de próximo año. Tenemos que planear. Miren, eh, cada año yo obsequio un planeador a los colaboradores. Ahora hice está este planeador de este año, que por cierto dice, llegaremos al otro lado. Llegaremos al otro lado. Y en este planeador, pues una de las primeras cosas que les digo a los pastores, que por cierto el día de mañana, que estemos en Colaboradores Cuautla, lo voy a entregar, voy a regalar a los pastores que lleguen allá, se lo voy a dar. Pero una de las cosas que pongo aquí en esta parte, bueno, no lo puedes leer, pero te lo voy a leer. Dice, aquí vas a escribir tu visión, vas a escribir tu misión, las metas personales, las metas ministeriales y las metas de la iglesia. Las tienes que escribir, todos estos. Pero también este planeador es anual, mes por mes, tú tienes que poner las actividades, los programas que tú vas a desarrollar. Por cierto, obvio es de que voy a regalar a los pastores que tengo cerca de colaboradores, pero si tú estás lejos, con todo gusto te enviamos el PDF para que tú lo imprimas y tú lo tengas. Por si la distancia no nos permite entregártelo, lo podemos nosotros entregar. Te podemos enviar por PDF, nada más, ya sabes, pídelo y te lo hacemos llegar con todo gusto. Porque es importante que reparemos las redes con los planes y programas. Tú tienes que hacer un programa anual. ¿Por qué? Porque dice, fíjate lo que dice Mateo 6:33, así que primero hay prioridades en tus planes, programas, hay una prioridad. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Prioridad número 1, si ya sabes, antes de hacer planes, proyectos, es buscar a Dios. Porque en la presencia de Dios, en la comunión personal con Dios, es donde van a surgir todas las estrategias que tú necesitas. No es algo que se te ocurra, no es algo que tú dices, pues sería bueno, no es algo que copies de otra congregación. No, definitivamente no. O sea, es algo que Dios va a poner en tu corazón por hacer. Y mira, son planes, programas, proyectos y presupuestos. Los planes, o sea, tienes que hacer una planación anual, tienes que hacer eventos especiales, cuando es aniversario, cuándo va a ser un proyecto para matrimonios, cuándo va a ser un proyecto para niños, cuándo va a ser un proyecto. Son planes y programas y proyectos y presupuestos. Ahora, no se trata de tener mucho activismo, no se trata de tener muchas actividades y saturar y agotar a tus líderes, a tus servidores. No, a veces pensamos que entre más hacemos, más
espirituales somos. Y no es así, no es cantidad, es calidad. Y por eso, para que haya calidad y haya excelencia, tienes que hacer un plan anual. Tienes que tener bien claro cuáles son los programas. Tienes que tener bien claro cuáles son los proyectos y sobre todo el presupuesto. Ahora, hablando de presupuesto, ya lo sabes y lo hemos dicho aquí muchas veces y nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado de una forma maravillosa. Pero cuando hay visión, hay provisión. Cuando hay visión, hay provisión. Planes, programas, proyectos y presupuestos. Esto nos permite poner en orden nuestras prioridades. Repito, no se trata de saturar, no se trata de hacer mucho activismo, no agotes a tus servidores. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre este tema, pero no los agotes, no los desgastes. Y bueno, algo que siempre he dicho y hemos dicho en colaboradores, rompamos con el tema del cultitis, ¿no? De que para todo hay culto, para esto, para aquello, para lo otro, y hacemos actividades, y estamos sobreviviendo de culto en culto, de reunión en reunión, ya terminamos la semana, ahora, vamos a ver qué sale la siguiente semana. No. Si tú haces un plan, programas y proyectos y presupuesto anual, es más fácil que te vamos a identificar. Nosotros todavía cometemos errores, sí, tenemos que corregir, tenemos que hacer correcciones, tenemos que prever, tenemos que hacer ajustes. Obvio que se pueden hacer ajustes y se deben hacer ajustes. Dice, fíjate, por eso te digo que lo que la escritura dice, que primero tenemos que buscar a Dios y tener esa intimidad personal con Dios. Nehemías, tú sabes que estuvo orando 4 meses, 4 meses. Y en Nehemías 2:12, cuando ya después de estar con el rey Artajerjes y ir a Jerusalén, fíjate lo que dice. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que aquí presta atención y subraya, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No podemos hacer nada que Dios no haya puesto en nuestro corazón por hacer. Esto es básico, elemental, necesario, fundamental. No podemos echar a andar proyectos personales, planes personales, copiando lo que otras iglesias hacen. No, tu iglesia es la iglesia donde tú estás muy particular. El ministerio en el que tú estás también es muy particular. Sea cual sea el liderazgo que tú tengas, el servicio que tú tengas a realizar, busca a Dios primero. Y Dios va a poner en tu corazón las estrategias para hacer. Y cuando Dios pone en ti, fíjate lo que dice Nehemías, lo que Dios puso en mi corazón por hacer. Y cuando Dios pone tus planes, sus proyectos, sus programas en tu corazón, mira después lo que sucede. Nehemías 2:16, los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Caray, ¿cambió aquí el tema? O sea, a ver, eran los planes de Dios y ahora son los planes de Nehemías. No, sino que los planes de Dios, Nehemías los abrazó y los hizo sus planes, sus proyectos, sus programas, su presupuesto. O sea, todo Dios suplió. Lee el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro que tenemos que leernos todos mínimo una vez al año, pero mínimo, así casi nos lo debíamos de aprender de memoria, porque eso es lo que hacemos constantemente. A mí Dios me llamó a través de este libro también,
y Dios ha estado sembrando cosas y lo que Dios puso en mi corazón hace ya en enero vamos a cumplir 16 años en colaboradores, por la gracia de Dios. O sea, Dios va poniéndote en tu corazón lo que tú tienes que hacer, lo que Dios ha puesto en tu corazón por hacer en tu iglesia, lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer con los líderes, lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer en tu ministerio, en lo que tú hagas, no importa cuál sea tu ministerio. O sea, Dios te está llamando y Dios está poniendo algo especial. Y si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Pero primero buscar al Señor y tener ese tiempo para poder abrazar esos planes. Y entonces los planes de Dios se convierten en nuestros planes. Vamos a ver el equipo ministerial. Aquí vamos a hablar sobre el cuarto punto, que es el equipo ministerial. Tenemos que reparar redes también en cuestión del equipo ministerial. Y estamos hablando de su desarrollo y su mantenimiento y también quizás hasta hacer ajustes en nuestro equipo ministerial. ¿Sí? Dice Génesis 14:14, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Ok, hemos aprendido también durante este año algunas cosas muy importantes sobre nuestro equipo ministerial, sobre nuestros colaboradores, compañeros de la labor. Y es muy importante que consideremos lo siguiente: los nacidos en casa. Ok, es como las fuerzas básicas, ¿no? Las fuerzas básicas en las cuales gente que ha amado la iglesia, nació en la iglesia, conoció al Señor en la iglesia, fue discipulado, fue adiestrado, fue llevado a cabo todo un programa de discipulado y crecimiento. Y esos son los que nacidos en casa y son los que también necesitan pues servir al Señor, porque han recibido mucho. También es tiempo de dar. ¿Para qué somos discipulados? Pues para discipular. ¿Para qué hemos sido enseñados? Pues para enseñar. Entonces, siempre es importante los nacidos en casa. Y los nacidos en casa también son aquellos, como el pastor Corson explicaba y decía, dice, a veces llegan personas de otras congregaciones por las razones que sean, porque cambiaron de ciudad, por distancias, por situaciones quizás a lo mejor de conflicto que tuvieron en las otras iglesias, X y Y y Z. Tenemos también que hacerlos que abracen la visión. Y explicaba algo en su manual de sanidad total, el pastor Corson habla acerca de que así como cuando una persona llega del mundo, ¿verdad? Y pues trae cada cosa que, bueno, olvídate, ¿no? Se metió no sé en qué tipo de situaciones y se metieron y estuvieron en algunas actividades ocultas y oscuras. Bueno, tienen que renunciar a ello, ¿no? O sea, tienen que renunciar y soltar eso para empezar una nueva vida. Dice el pastor Corson, dice lo siguiente también, dice, igual aquellas personas que llegan de otras congregaciones y que por X razones, o sea, vamos a pensar, que tuvieron que dejar una iglesia que amaban a sus pastores, que amaban a los líderes, que amaban su ministerio, amaban todo, pero por X razones de distancia, de cambio, de lo que sea,
tuvieron que dejar esa iglesia y se tienen que incorporar a otra. Tienen que soltar la iglesia de donde venía y bendecir y decir, pues gracias a Dios porque Dios nos bendijo a través de esa iglesia, nos hizo crecer, nos hizo madurar, estábamos sirviendo, amamos a nuestros pastores y amamos todo eso. Pues tiene que soltarlo para que pueda abrazar el nuevo lugar, la nueva iglesia donde Dios lo ha sembrado. ¿Por qué? Porque si no, siempre va a estar comparando. Es que ya en mi iglesia hacíamos esto, es que ya el pastor era carismático y amoroso y cañoso, y luego llegan con Daniel Ruiz. Nada más nada, lo bueno es que ahí está la pastora Anita, mi esposita amada, ella sí es todo corazón, y yo no tanto, pero luego que lleguen y que digan, no, acá este pastor, no es poco corazón, pero allá mi pastor era amado. Bueno, suéltalo, suelta ya a tu pastor amado, dale gracias a Dios y ahora tienes que abrazar esta nueva iglesia, ¿no? Y también cuando llegan personas que salen heridas de las iglesias, por las razones que sean, salieron heridos, salieron heridas, salieron lastimados, con mucho más razón tienen que soltar, tienen que bendecir, tienen que sanar tu corazón y abrazar la nueva. Y los nacidos en casa son los que ahí crecieron, ahí recibieron al Señor y han permanecido. Pero también los nacidos en casa son los que ahora han abrazado la nueva visión, la congregación, el pastorado, el liderazgo, por las razones que hayan sido, ya sea porque cambiaron o porque se quisieron cambiar, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, también debemos entender algo, y yo explicaba en un devocional que envío todos los días, es de que, pues decía que hay un ejemplo del apóstol Pedro, ¿no? Que envió su segunda carta. El apóstol Pedro dice, les está llevando esta carta a Silas. Yo no sé si se haya sido otro Silas o no, o haya sido el mismo Silas que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. No lo sé, pero dice, estoy llevando a cabo, estoy enviándoles esta carta a través de nuestro hermano Silas. O sea, Silas no le pertenecía a Pablo, Silas no le pertenecía a Pedro, Silas pertenecía al Señor y tenía que servir en donde quiera que el Señor lo pusiera. Entonces, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios. La gente no es nuestra. No podemos decir, esto es mío, son míos. O sea, no, son del Señor. Y tenemos que entender que a veces, y eso sí duele, ¿verdad? Honestamente, pero tenemos que entender que a veces a nosotros nos va a tocar, como dice la Escritura, algunos sembraron, otros regaron y otros cosecharon. Pero el crecimiento lo da el Señor, porque el Señor nada más tiene una sola iglesia. Y a veces nos toca ser los que sembramos, los que tenemos que capacitar, enseñar, instruir a gente y aún les, los preparamos y los dirigimos y enseñamos en todo lo que hacían y ya se van preparados, capacitados y se van a otro lado, ¿no? Bueno, pero si Dios nos dijo, esto es lo que a ti te toca hacer, pues, hagámoslo con corazón honesto, sincero, y menos sufrimiento y menos dolor, y nada más entender, ok, pues venía de paso. Digo, a veces sentimos, y lo he platicado con mi esposita, híjole, pues creo que somos un semillero. Ay, pues sí, pero quisiéramos que permaneciera. Bueno, si el Señor nos hizo ser semillero, abracemos con amor esa labor, esa función que van a llegar, van a ser sanados, van a ser ministrados, van a ser, eh, el Señor va a hacer con ellos algo, van a crecer, van a ser
ministrados, van a ser capacitados, van a ser instruidos y vamos a invertir en ellos tiempo y a veces hasta recursos y les pagamos hasta carreras, y lo que sea, pero no son nuestros. A veces se tienen que soltar, o sea, y decir, híjole, pues allá se van, ¿no? O sea, pues si eso es lo que el Señor nos permitió hacer, pues hagámoslo con gusto, con alegría. Sí, repito, a veces sí duele y a veces sí, es que tanto tiempo, sí, pero recordemos lo que dice la Escritura. Haz todo eso por la gente, recordando que para quien lo haces es para el Señor. Es para el Señor. Señor, esto lo estoy haciendo a a esta. Bueno, ya, Señor, tanto tiempo. No, espérame. Esa persona no es nuestra, es del Señor. Eso nos lo enseñó una vez el pastor Miguel Casina en una de las participaciones que tuvo con nosotros en colaboradores. Y sí, o sea, es complicado, pero cuando entendemos que somos colaboradores, simplemente somos colaboradores, que iglesia solamente hay una. Y por eso me brincaba eso, lo que decía Pedro. Y yo no sé si haya sido ese el mismo Silas, pero aunque no haya sido ese Silas, pero si fue ese Silas con el cual trabajó Pablo, pues, lo entiendo, porque ni Silas era propiedad de Pablo, ni Silas era propiedad de Pedro. Silas era propiedad del Señor. Y eso lo tenemos que entender, lo tenemos que comprender, tenemos que abrazar. En nuestra congregación hemos tenido, y obvio yo no lo digo a la congregación, pero a veces han llegado pastores que han hablado conmigo y que necesitan un tiempo de administración, de restauración, de revitalización, tiempo de sanidad. Y han estado un tiempo. Y cuando están libres, wow, ¿no? Soltamos. A veces llegan personas que me los envían otros pastores, que les damos oportunidad y después de un proceso, de un tiempo, ya son revitalizados, sanados y regresan. O a veces dicen, dame oportunidad de quedarme aquí, de echar raíces. Bueno, pues hablemos con tus pastores. O sea, repito, la iglesia es del Señor y todos son nacidos en casa. Los que abrazan la visión, hayan estado desde el principio, hayan llegado como hayan llegado, son los nacidos en casa, los nacidos en casa. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Programas de discipulado. Me envió un mensaje el pastor Ariel Hernández, algo muy que me impactó mucho, y por eso, por el mensaje que me envió el pastor Ariel Hernández, es que puse este punto, que me decía, con qué facilidad estamos a veces perdiendo a gente, pero también con qué facilidad la gente se cambia y no de iglesia, sino de repente llegan y dicen, pastor, pues ya me voy, ¿a qué iglesia te vas? No, me voy con los testigos de Jehová. ¿Qué es? No, pues me voy con los mormones. ¿Qué? No, es que vi un grupo de esos de la luz y de Lauria y de no sé qué, y que ahí me habló alguien bien bonito en el trabajo, conocí a alguien y me bueno. Y lo que Ariel Hernández me comentó, dijo, el islamismo ha estado creciendo de una manera impresionante en México. Impresionante en México. Y luego tenemos autoridades que hasta chillan ahí por, ay Dios, o sea, no puede ser. ¿Cuál es el antídoto para todo ello? Discipulado. El discipulado. Primero ser y después hacer. Si no nos enfocamos dentro de nuestros programas, proyectos, no implementamos un verdadero programa de discipulado,
¿Y qué hace un discípulo? Es alguien que es igual que su maestro. Es alguien que como, como el Señor lo ha formado, tiene que pasar desde nueva criatura hasta la estatura del varón perfecto. Eso es madurez, eso es crecimiento y es un proceso. Recuerdan que la salvación es un suceso, pero la santificación es un proceso y un proceso que dura toda la vida. Pero ese proceso de santificación, si no es a través del discipulado, de la enseñanza, de la palabra, de la escritura, de estar hablando palabra, no cosas emocionales, sentimentales, humanas, humanismo, nada de eso, sino palabra, palabra de Dios que edifique, que transforme vidas, que primero puedan ser y después hacer. Y lo he dicho una y otra vez. No, primero tenemos que ser para hacer, porque si hacemos y no somos, nada más nos hacemos, así de plano. Y por eso tan fácilmente viene alguien y cautiva a alguna persona, o simplemente si no ha sido discipulado, pues alguna situación que se da en la iglesia. No hay una sola iglesia perfecta, no la hay. Cometemos errores los pastores, y vayan que si cometemos errores. Cometen errores los servidores, los líderes. Pues sí, tenemos presiones. El apóstol Pablo decía, ustedes se enferman y ¿a poco creen que yo no me enfermo? Ustedes tienen problemas económicos y ¿a poco creen que yo no los tengo? Ustedes tienen cargas emocionales y de situaciones que están hablando y ustedes creen que yo no. Pablo decía, pues claro, y además llevamos la carga de la iglesia, ¿no? Y a veces el estrés y la presión a veces nos sacude un poco, ¿no? Nos lleva a una situación así difícil, complicada. Y cometemos errores. Pero si la gente no está discipulada, se va todo dañado, lastimado, y ay, no me hicieron, porque no está discipulado. Luego, primero cultura y después estructura. Ahí es donde compartes la visión. No hagas cambios sin antes primero preparar a la gente, a esos colaboradores, de enseñarles y decirles, esto es lo que vamos a hacer. Por eso es importante con visionarios, a los implementadores, a los mantenedores que nos ha enseñado Claudia Caraballo. ¿No? O sea, tenemos que aprender a llevar a cabo a cada uno de estos, a cada uno de los diferentes grupos. Acuérdate que el Señor Jesús enseñaba a las multitudes, pero dentro de las multitudes pues tenía discípulos. Dentro de los discípulos tenía apóstoles, dentro de los apóstoles tenía 3 personas que estaban más cercanos a él, Pedro, Jacobo y Juan, pero de los 3 hubo uno que aprovechaba más ese tiempo con el Señor, ¿no? Entonces tenemos que compartir primero, cambiar la cultura, el entendimiento, la visión que nosotros tenemos y después aplicamos la estructura. O sea, después vienen los cambios ya de ejecución de los programas, de llevarlos a cabo. Luego, una cosa muy importante, los líderes de alto rendimiento requieren poco mantenimiento. Si nosotros invertimos, en el discipulado, en la formación de las personas, van a ser personas y líderes de alto rendimiento. Y esas personas requieren poco mantenimiento. Pero aquellas personas que, híjole, que en las cuales no se ha invertido, son personas que a cada rato te van a estar llamando porque necesitan y necesitan y necesitan y les hace falta y que tienes y quieren que estés o sea, no quiere decir que no estemos. Claro que vamos a apoyar y vamos a escribir y vamos a hacer, por supuesto que sí, pero hay personas que ya tienen la madurez suficiente no tan solo para atender sus problemas y necesidades, sino también ayudarte a atender a otros. Entonces, líderes de alto rendimiento en los cuales invertimos, sobre todo el discipulado, la doctrina, la enseñanza, y que la tengan bien, bien grabada en su corazón.
ellos van a requerir poco mantenimiento. La quinta, el último punto, revitalización. Wow, qué importante reparar nuestras redes en este tema de revitalización. ¿Hay agotamiento? Sí. ¿Hay desgaste? Sí. A veces entramos en una dinámica automática, ¿no? Una inercia. Tú sabes que si un auto tiene gasolina, pues funciona y arranca, ¿verdad? Pero si en ese momento se le acaba la gasolina, pues va a moverse un poco por la inercia que llevaba, ¿no? Y a veces así caminamos por inercia, o avanzamos por inercia, o estamos sirviendo por inercia, y hemos descuidado esa unción fresca y constante que necesitamos del Espíritu Santo para avanzar. Nuestro equipo de liderazgo también. Aunque sean líderes de alto rendimiento, tenemos que llevarlos a que busquen a Dios, que nosotros no podemos darles algo que ellos no estén buscando delante de Dios. Nosotros no podemos darles esa unción, pero enseñarles que tienen que buscar esa unción fresca. ¿Y de qué manera lo tienen que hacer? Dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Aquí hablamos de discipulado. Y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Aquí viene, para la razón, el motivo, el propósito, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Listo y completamente capacitado habla de una revitalización. Ese listo es tener lo necesario, no tanto en conocimientos, porque a veces no sabemos también las cosas, ya manejamos también las cosas que se nos olvidan. A veces a mí me preguntan, dice, ¿tú ya no te pones nervioso cuando pasas a predicar? Y dice, no, no sabes. Por supuesto que sí. Digo, y espero que nunca se me quite. Espero que nunca se me... No, pues es que yo tengo tranquilo, sí, me veo tranquilo por fuera, pero por dentro me duele el estómago. Estoy preocupado porque es una responsabilidad grande y, Señor, si tú no haces algo, esto no va a funcionar, esto no va a jalar, haz algo y permite que nunca se me quite, no se me quite este peso sano, ¿verdad? De sentir una responsabilidad de qué es lo que estamos haciendo. Te vas a subir a tocar, te vas a subir a predicar, a enseñar, a dirigir, a aconsejar, a lo que tú quieras y mandes. Tienes que depender siempre del Señor. Siempre, siempre tienes que depender del Señor. Tener intimidad con Dios. Así como decíamos de Nehemías. Nehemías tenía ese tiempo, ese momento, con ese 4 meses estuvo orando y Dios le dio las estrategias. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y esa comunión íntima con Él. Y si tú te das cuenta que Nehemías oró 4 meses, sí, pero siempre estuvo orando. Y oré al Dios del cielo, y oré, y busqué al Señor, y le pregunté, y sí, pero le dije al Señor, y siempre, 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 siempre. Pues te digo, tienes que leer el libro de Nehemías. Es buena temporada, buena época para que en este tiempo, antes de empezar el próximo año, lee el libro de Nehemías. Capacítate en el libro de Nehemías. Y bueno, en la escritura en general, pero debemos buscar la intimidad. Si no tenemos intimidad con Dios, no va a funcionar nada. Los autos sin aceite se funden, como dicen allá en Argentina, se fundió. Bueno, acá en México decimos se desvieló, porque la falta de mantenimiento, la falta de estar checando constantemente que haya aceite, que haya agua,
O sea, que tenga lo necesario. Si ahí tenemos que reparar algunas cosas, pues tenemos que repararlas, tenemos que cambiar. Si un ministerio no está funcionando, tenga el valor y bajo la dirección de Dios decir, es tiempo de modificar esto. Tenga el valor y decirle, a hablar con un líder, decirle, deja de hacer esto y ahora ocúpate de esto. Y hablar con ellos. Siempre pongo este ejemplo, a Blanquita que está ahí aquí conectada, cuando estaba en la iglesia, digo, a ver Blanquita, digo, ¿cuántas cosas haces tú en la iglesia? Ah, pues me sacó una lista de como 20, hago esto y esto. Digo, ay, caray, digo, y eres buena en las 20 cosas, eres buena. Y digo, pero tienes que soltar, porque no quiero que seas buena en 20, quiero que seas excelente en 10. Y tienes que aprender a soltar y le costó un trabajo, pero es que tiene lo que hacer. Tenemos que también, eso surge cuando estamos en intimidad con Dios y que el Señor te muestra cuál es el siguiente paso. Entonces, necesitamos amistades discipuladoras. Hola, ya se saben, aquí estamos hablando de todo. Necesitamos amistades discipuladoras. Si no tenemos amigos en las iglesias, algo algo está mal en nosotros, algo no está funcionando, algo, y no es el tema de los demás, créeme que no es el tema de los demás, el problema no son los demás, somos nosotros, y no me salgas con que eres introvertido, yo soy introvertido, muy introvertido, pero yo, hasta luego, este, que necesitamos esas amistades discipuladoras, necesitamos esos amigos. Algunos han dicho, y en verdad sí estoy de acuerdo con eso. Dice, ¿por qué la gente va a las congregaciones? Pues va porque hay una buena alabanza, una alabanza que ministra, va por ellos, va porque hay buena enseñanza, hay alimento espiritual, va por eso, pero principalmente va porque tiene amigos en la congregación. Y sobre todo pastores, necesitamos amistades discipuladoras, y lo digo y lo repito una y otra vez, y lo digo en arameo y en griego, necesitamos amistades discipuladoras para que chupemos tranquilo, para que tengamos amigos que nos estén ayudando, escuchando, estén con nosotros. Como decía, estaba explicando Enrique, muy atinado su devocional de Enrique. Necesitamos gente con la cual podamos hablar, necesitamos Timoteos que junto con nosotros estemos, amigos que estén con nosotros, compañeros. Hay cosas que tú no puedes soltar a tu congregación. Hay cosas que tú como líder no puedes comentarlo o decirlo a alguien más. Eh, es como si los padres dijeran, mis mejores amigos son mis hijos. No, 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 no. Permíteme, no te equivoques. Con tus hijos tú tienes que ser un padre. Tienes que ser un padre. Es tiempo de ser padres. Llegará un momento en que ya ellos tengan esa cierta amistad y confianza contigo, pero no pueden ser ellos tus mejores amigos. Tú sí debes ser el mejor amigo para tus hijos, no ellos ser sus mejores amigos. Y ahí descansan y le dicen, es que tu papá esto, y es que tu mamá esto. No, 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 no. A ver, cuidado con eso. De la misma manera, como líder, no puedes estar confiando y soltando cosas con otras personas, sino con gente, vamos a llamarle así, de la misma responsabilidad que tú. Amistad, donde abras tu corazón, donde estés compartiendo, donde abras y digas, necesito amigos, necesito a alguien que me escuche, necesitamos amistades, pero que nos comprendamos. Por eso, la razón por la cual también nació Colaboradores hace 16 años, porque no puede haber pastores solos. No puede haber pastores solos. Necesitamos amigos, necesitamos compañerismo.
Hace 25 años que yo empecé, ya 26 años casi también, que empecé a pastorear. Yo busqué a alguien y le dije, necesito juntarme con otros, y hubo pastores que me abrazaron y que estuve conviviendo con ellos. Esta es la razón por la cual hacemos colaboradores, tener amistad de discípulos, pero también necesitamos una cobertura pastoral. Y voy a hablar pues, sobre los líderes. Líderes, tú que eres líder en tu iglesia, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer las cosas independientes y aisladas y que tú te sientas líder de tu ministerio y que hagas las cosas a tu manera. No, 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 no. Si no estás bajo cobertura pastoral, si no estás bajo la dirección de tu pastor, no va a funcionar esto. No va a funcionar. Lo único que se va a crear es conflicto. Pero si tú tienes esa cobertura pastoral, rendición de cuentas, rendición de cuentas. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que vamos a hacer. Por eso es importante el planeador. Nosotros en el mes de octubre tuvimos un retiro con nuestro staff y les dijimos, a ver, ¿cuál es tu programa? ¿Cuál es tu programa para el próximo año? Voy preparando el próximo año. Para que vayan haciendo y que no se encimen fechas y que no se estorben, sino que haya un programa dinámico para que todos podamos apoyar a todos, pero tiene que haber rendición de cuentas. Hablo ahora, los pastores, tienes que tener un pastor, sí o sí, punto, sí o sí, tienes que tener un pastor. Alguien que tú tengas la confianza de decir, él, él es alguien, es un pastor, es mi pastor. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor Juan Speaker. O sea, cada vez que a mí se me atora algo, Juan, Juan, échame la mano. Y ahí está, y me da dirección, me da consejos. Cada vez que puedo verlo y que coincidimos, no, pues aprovecho y estoy ahí y abro mi corazón y le digo, porque necesito ese pastor. Tú, si eres pastor y no tienes un pastor, algo te está faltando. Tienes que reparar esa red. Hay un hueco ahí, hay un hoyo ahí que se te van a estar yendo los peces porque no reparas esa red. Tienes que reparar esa red, tienes que tener un pastor. Debes tener alguien a quien rendirle cuentas. Ahora, yo sí te voy a decir bien claro, ¿no? Aquí hay algunos muy listos que andan buscando, oye, yo quiero ser tu pastor, yo quiero ser tu pastor. Sí, lo primero me tienes que mandar tu diezmo, olvídate de ese, dale la vuelta y vámonos aquí. Aquí no se trata de que, no. Eso, el diezmo tiene que ser algo espontáneo y algo que nazca de tu corazón, hacerlo. Algo que tienes una rendición de cuentas. Nosotros, y eso le doy gracias a Dios a mi esposita, que es alguien bien ordenada y bien equilibrada y a veces hasta me pone en orden, pero ella dice, mes a mes nosotros tenemos que dar nuestro diezmo y lo damos, y lo damos. Y año tras año damos nuestras primicias. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Pero espérame, el pastor Juan nunca nos lo pidió. ¿Saben qué? Sí, tú vas ok, me tienes que... No. Eso nació de nuestro corazón hacerlo. Y cuando lo hemos hecho, ha habido bendición. Así que no es que aquel que se te acerque, yo quiero ser tu pastor para que tú me des, olvídate. Dale la vuelta a esa persona, Tienes que acercarte con personas que el Señor ponga en tu corazón, que sean afines, Pero necesitas una cobertura pastoral, sí o sí. ¿Qué más? Necesitas un mentoreo. Necesitas alguien que esté mentoreando. A veces el pastor es el mismo mentor. Yo lo doy gracias a Dios porque mi pastor es también mi mentor. ¿Y cuál es qué hace un mentor? Pues es alguien que me va dando seguimiento
para lograr mis metas personales, mis metas familiares, mis metas ministeriales y mis metas en la iglesia. O sea, son mis metas y es alguien que me va a estar monitoreando. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo, lo que quedaste de hacer? ¿Sí? ¿Cómo va tu salud? ¿Cómo va aquello? ¿Cómo va tu matrimonio? O sea, eh, el pastor es alguien en el cual ministerialmente hablando, necesitas a alguien que esté orando por ti, ministrándote, aconsejándote. El mentor es, hiciste esto, hiciste aquello, ya, y está detrás. Necesitamos, repara su red en el área de mentoreo. No puede pasar, o no más bien, no puede empezar 2026 si no tienes tú estas, estas partes de la red reparadas, porque si no, no va a haber buena pesca. Y algo muy importante, la capacitación constante. La capacitación constante. El pastor Juan ha hablado de una certificación ministerial que son varios puntos y que tenemos que llevarlas a cabo. En esos puntos, si no los conoces, pídelos y se te van a enviar cuáles son esos puntos que el pastor Juan pide para que haya una certificación ministerial. Pero también hay certificaciones de otro índole. Necesitamos actualizarnos, necesitamos certificarnos. Y a veces tenemos que invertir en otras personas, tenemos que invertir en alguien más, tenemos que decir, bueno, a ver, este líder, veo que es esto, le voy a pagar un curso para que se capacite y pueda servir mejor. ¿Por qué nos capacitamos? Para servir mejor. ¿Por qué nos capacitamos? Simple y sencillamente para que podamos hacer con excelencia las cosas. Y a veces tenemos que invertir en los líderes. Ahora tenemos, por ejemplo, unas certificaciones que damos gracias a Dios por una alianza que tuvimos con colaboradores, con el doctor Ricardo Estrada, que va a estar mañana. Él es un director de certificaciones, que es una certificación otorgada por la Secretaría de Educación Pública y a través de conocer, que te da una certificación oficial como conferencista en temas teológicos a nivel presencial y virtual. Y gracias a Dios, creo que ya a través de colaboradores se han capacitado como unos 50 personas y la siguiente semana en La Escala se van a capacitar 20 y tantas personas más y va a estar el pastor Ricardo. Lo puede hacer presencial, puede hacer en Zoom. O sea, necesitamos una capacitación constante. Pero no, repito, no es de que digas tú, no, es que yo oro, sí. Y eso es lo primero y lo básico y lo elemental. Pero es como un examen, ¿verdad? Que nuestros hijos, o más bien, ¿cuántas veces lo hicimos nosotros? Ay, Señor, ay, Señor, no estudié, pero dame puntería, ¿no? Para contestar mañana en el examen, ¿no? Y por más que ores y por más que, Señor, y voy a poner la pluma que va a hacer el examen mañana, lo voy a poner dentro de la Biblia, ¿no? Para que la unjas, no va a funcionar, o sea, estamos de acuerdo, no va a funcionar. Entonces, sí, buscar la unción fresca, sí, buscar la dirección de Dios, sí, estar en intimidad con Dios, pero capacítate, actualízate, estudia, prepárate, invierte. Tenemos que invertir.